La pregunta del millón es esta. ¿Cristo murió por todos los seres humanos o solo por algunos? ¿O solo por los escogidos? Otra pregunta que quisiera hacer antes de iniciar esta clase con ustedes es, ¿Cristo es un real Salvador o es un posible Salvador? En otras palabras, ¿la salvación de Cristo es real, efectiva, eficaz o solamente es posible para aquellos que creen? ¿Cristo vino con un propósito definido o a ver quiénes se salvan? Okay, ¿cuál es ese propósito definido, Narciso? ¿De salvación a quiénes? ¿A todos los seres humanos? Miren, vamos a tocar el primer punto. Si decimos que vino a salvar a todos los seres humanos, estamos diciendo que un día todos los seres humanos van a ser salvos. A esta doctrina se le conoce como universalismo. Como su nombre lo dice, abarca a que todos los seres humanos, incluso algunos universalistas dicen que mismo Satanás se han de convertir al final. Todos van a ser salvos, todos van a creer, entonces dicen, eso es el sacrificio de Cristo, vino a morir por todos los seres humanos y algún día todos van a ser salvos. Esta doctrina se le conoce como el universalismo y muchos lo creen, incluso el escritor de La Cabaña, de este libro tan famoso entre la iglesia cristiana, es universalista, creen que todos se van a salvar. Pregunta, ¿todos se van a salvar? No, algunos van a aparecer en el infierno, ¿no es cierto? Y algunos en la dicha eterna. Y recuerden que el infierno no es este lugar donde está el diablo picándote con un bielgo, no. El infierno es la separación total de Dios. Aquí incluso los incrédulos ven cosas de la creación de Dios, disfrutan del amor de Dios, disfrutan de muchas cosas de Dios, en su gracia común de Dios, pero el infierno significará que todo eso les será quitado para siempre. El infierno es una ausencia de la presencia de Dios en todo sentido. Ese es el infierno realmente. Que Dios te deje a tu suerte y que toda bondad de Dios sea quitada. Toda bondad. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿no es cierto? Llover sobre justos e injustos. Y algún día esa bondad ya no la tendrán aquellos que estén en el infierno. La doctrina del universalismo no puede ser cierta porque la Biblia no lo acepta así. Ahora, la respuesta del bando contrario a la fe reformada se le llama arminianismo, ¿recuerda? Los arminianos creen un poco diferente a los reformados. ¿Los arminianos qué creen? Déjenme decirles que los arminianos dicen que en cuanto a la muerte de Cristo, dice que su muerte no asegura la salvación de nadie. Escuchen lo que están diciendo. La muerte de Cristo no asegura la salvación de nadie, porque ella no asegura el don de fe para nadie. Dice, no hay tal don. Lo que hizo fue más bien crear la posibilidad para todo aquel que cree. Fíjense lo que dice el grupo arminiano. A la pregunta, ¿Cristo vino a salvar a algunos o vino a salvar a todos? A la pregunta si la salvación de Cristo es eficaz o solamente es una posibilidad. Ellos dicen, la salvación no asegura la muerte de Cristo no asegura la salvación de nadie, porque ella no asegura el regalo de la fe. Lo que hizo más bien es crear la salvación como posible para todo aquel que cree. ¿Qué dicen los arminianos? Que la salvación está ahí. Tómala si quieres. Y si quieres, déjala. ¿Qué piensas, Nacho? Yo creo que el sol sale para todos. ¿Cómo? El sol sale para todos. Solo para todos. Jesús vino a salvar a todos. Uh-huh. Pero hay personas que de plano lo rechazan. Ok. No son los hijos de Dios. ¿Y quiénes lo aceptan? ¿Por qué lo creen? ¿Son mejores que los demás? ¿O tienen una mejor capacidad que los demás? Ok. Pero bueno, sí, podemos entrar en aquellos que no lo aceptan, pero me gustaría pensar en aquellos que sí lo aceptan. ¿Por qué lo aceptan? Porque ya viene sellado, ya viene sellado. Y pasa nuestras vidas en el único momento o algún día él va a llegar a formar profundo del mundo. Wow. Fíjense lo que dice Narciso, a ver qué piensan los demás. Dice Narciso, la idea es que, o sea, algunos creemos, algunos no creen. ¿Y qué es lo que determina que algunos crean? Sencillamente el Señor lo quiere. Y no es porque seamos mejores, estamos de acuerdo. ¿O qué piensan ustedes? ¿Sí? ¿Somos mejores? ¿Ok?
Entonces, ¿Cristo vino a morir por tus pecados o para que a lo mejor tú fueras salvo o para que tú fueras salvo? ¿Como a lo mejor fueras salvo o para que fueras salvo efectivamente? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Antes de que Cristo muriera, Ajá. según dicen, según lo que he estado leyendo, Sí. la gente buena iba al Señor Abraham. Ajá. Es un ciego que no, bueno, es un lugar que no es libre. Ajá. Sí. Sí. Si esas personas buenas se suban al Señor Abraham, Jesús murió para el hecho. Sí. Entonces, era morir, según tengo entendido, Ajá. Ok. Entonces, ya no existió el Señor y sigue existiendo. Que el infierno, ¿no? Ok, la pregunta de Jerónimo es esta. Y me gustaría retomar la historia de Lucas 17, me parece que es cuando el rico y Lázaro mueren, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el pobre o Lázaro, más bien? Se va al seno de Abraham y el rico se va al infierno, literalmente, ¿no? Hay una discusión y la pregunta de Jerónimo es ¿qué pasa con esas personas cuando Cristo muere? El seno de Abraham es el lugar de reposo, por así decirlo, de esas almas que han creído en el Señor, y el infierno es justamente ese lugar donde las almas que no tienen a Cristo se van. Y fíjense que estamos hablando incluso desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ya había un destino, y como dice el autor de Hebreos, es necesario que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué dice? El juicio. O sea, no hay un purgatorio, no hay un limbo que expía tus pecados. No. Jesucristo dice, si esta persona tiene este destino, entonces tenemos a Abraham, a Lázaro y al rico. ¿Qué es lo que dice el rico al padre Abraham? Padre Abraham, deja que Lázaro venga y moje la lengua de mi boca, ¿no? Porque tengo mucha sed. ¿Y qué le dice Abraham? No puedes. No puedes ni venir, ni tú puedes ir. Y bueno, aquí echamos por la borda que todos los seres humanos van a ser salvados, porque los que están en el infierno y ya están condenados. Cristo no va a ir, los va a traer y va a decir, mira, ya, aquí está. Dice Abraham, no se puede hacer eso, no se puede. Este lugar de reposo de Abraham tenemos dos opciones. Decir que es un lugar como intermedio, tipo purgatorio, pero tal idea no concuerda con la enseñanza bíblica. El seno de Abraham, en otras palabras, y la otra opción, hay más opciones, pero esas son las dos principales, es que sea literalmente el lugar de reposo con el Señor, que podría ser el cielo mismo. Y creo que esa es la respuesta, Jerónimo. Creo que ese es el lugar donde el Señor recibe a los suyos, y es el lugar donde ellos están esperando aquel día en que el Señor juzgue todas las cosas y la nueva Jerusalén descienda. Y no vamos a estar nosotros en el cielo. Nuestra vida va a ser en esta tierra, pero renovada. La nueva Jerusalén no va a subir, sino que va a ¿qué? A descender. Y va a ser nuestra habitación en esta tierra. Entonces creemos que este es el lugar de reposo de los seres humanos. Yo no creo en un lugar intermedio, tipo purgatorio. No creo que sea la enseñanza bíblica. Entonces esa es la idea. Y fíjense lo que dicen los arminianos. Es posible para todos esta salvación, pero no efectiva, en otras palabras. Está aquí. Cristo murió, ¿quién sabe para quiénes? Para los que quieran. Y para los que no quieran, ni modo. No hay un propósito definido, no hay personas definidas, sino que simplemente aquí está la oferta, aquí está el café. Quien quiera venir por el café es suyo, quien no quiera, pues ni modo. Esa es la idea de la posición arminiana. Solo, dicen ellos, es salvo un grupo en particular, aquellos que responden a la fe del Evangelio. Fíjense, los arminianos dicen, solamente son salvos aquellos que responden con fe al Evangelio. Ellos dicen, la salvación está aquí, tómala o déjala. Tómala o déjala. Y si tú respondes con fe, entonces tú vas a ser salvo. Pero la condición es que tú tengas fe. Entonces, la base de la salvación para los arminianos, aunque no lo quieran reconocer, es que la persona tenga fe. Y estamos de acuerdo que para ser salvos hay que tener fe, pero la pregunta es, ¿de dónde proviene esa fe? ¿Mandé? Sí, pero ¿de quién proviene? ¿Del hombre
¿De quién? Dios la da. Efesios 2:8, por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Y este es un don de quién? De Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero estas personas, y les digo, estas personas, aunque puedan tener esto, y tengo muchas personas conocidas que creen esto, yo considero que sí son cristianas, pero creo que su punto de vista no es bíblico. Porque la fe no es algo que nosotros creamos, no es algo que nace en nosotros. De hecho, todos nosotros, y lo reconocemos creo que en estas clases ya, hasta en este momento, reconocemos que éramos igual de incrédulos que los demás, de las demás personas, ¿no es cierto? Y bueno, algunos de ustedes luchaban con ideas, argumentos en contra de Dios, algunos sencillamente no queríamos a Dios. Y de repente aquí estamos. Porque Cristo murió por nuestros pecados, y eso incluye incluso la incredulidad, ¿sí o no? ¿Cristo murió por nuestra incredulidad? Él murió por todos los pecados. Y Cristo deshizo nuestra incredulidad, y así como Pablo iba camino a Damasco para matar a más cristianos, de repente aparece Cristo, le deja ciego en un sentido, pero al momento también le abre los ojos para ver su condición y la necesidad que tiene de Cristo, y ahora es Pablo el apóstol. Antes era Saúl el perseguidor, ahora se convierte Pablo el apóstol. ¿Cómo tú entiendes eso? ¿Cómo puede pasar eso? Tenemos una mente incrédula, una mente antagonista en contra de Cristo y de su iglesia, a un asesino, alguien que busca lugar para matar y más cristianos cada vez. Sin embargo, ahora es un cristiano, alguien que es seguidor de Cristo, antes era asesino de los cristianos. Eso solamente tuvo que ser cuando Cristo rompió la incredulidad de Pablo. Él hizo nacer de nuevo. No era mejor que los demás, no era mejor que los otros, que los apóstoles, no era mejor que el Sanedrín o el grupo de ancianos, el grupo de la autoridad en el pueblo judío, no era mejor que ellos. Sin embargo, siendo uno de los peores de los pecadores, dice Pablo, a pesar de eso, el Señor venció su incredulidad. Y el grupo arminiano dice que la salvación es suficiente para todos, pero eficaz solamente para algunos, aquellos que tienen fe. Dios los salva. La pregunta es, fíjense la pregunta que voy a hacer. ¿Somos salvos porque tenemos fe? ¿Somos salvos porque tenemos fe? Pregunta. ¿Somos salvos porque tenemos fe? ¿O porque fuimos salvados tenemos fe? Estamos medio filosóficos hoy. Pero pregunta nuevamente, ¿somos salvos porque tenemos fe? ¿O porque somos salvos, tenemos fe? Somos salvos porque tenemos fe en Cristo. Somos salvos porque tenemos fe en Cristo. Entonces, la causa de mi salvación es la fe. En Cristo sí. Ok. ¿Sí? ¿Qué piensan los demás? ¿O será que la salvación, uno de los resultados es que crea fe en nosotros? ¿Es primero la fe? Ok. Porque creímos y no teníamos fe. Ok. Creíamos y no teníamos fe. Entonces creíamos, necesitamos por necesidad, por algo que sea de nuestra fe, aún se nos necesitamos necesidad. Ok. Se nos va la fe. A veces tenemos que... Ok, sí, entiendo ese proceso, Adri, pero la pregunta es, cuando tú creíste por primera vez en Cristo, ¿fue porque tú tenías mucha fe o fue porque Cristo te salvó y te dio fe? Ajá. Esa es la elección incondicional. Ajá. Aunque seas hijo del diablo y veas, y si el diablo no te... Todos éramos hijos del diablo, ¿eh? Todos. Bueno, sí, y unos hijos más. Pero aún así sigo exageradamente malvado. ¿Sí? Agradecido del amor de Dios. ¿Sí? Al 100%. ¿Eh? Podemos ver ciertas situaciones. Yo digo, ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, hay que se da todas las posibilidades. Ok, sí, es entendible. Y a la luz de la Biblia, ¿cuál es el punto de partida? Dice Jesucristo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios.
Entonces, antes de ver el reino de Dios, antes de ver la necesidad de Cristo, antes de ver nuestra incapacidad para salvarnos, antes de asirnos o abrazarnos de Cristo, antes de aceptar la salvación, ¿qué tiene que pasar primero en nuestros corazones? Tenemos que nacer. ¿Eso quién lo hace? El Espíritu Santo. Fíjense, la respuesta entonces es, porque somos salvos, porque fuimos regenerados, porque fuimos nacidos de nuevos, es que ahora tenemos fe. No, Dios lo vio a él y dijo, wow, cuánta fe, le voy a dar salvación. ¿No? Vio a él y vio a Narciso, vio a Rafa y los vio muertos en delitos y pecados, y ¿qué dijo? Voy a tener misericordia de esas personas, no solamente misericordia, no solamente no los voy a castigar como merecen ser castigados, sino que les voy a dar salvación. Y no nos halló con mucha fe, nos halló incrédulos, nos halló en nuestros pecados, nos halló en nuestra rebeldía, nos halló en lo que éramos, y Dios dijo, gracia, salvación en Cristo Jesús, y nos dio salvación. Y creímos porque el Señor cambió nuestros corazones. Para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. No podemos ni siquiera tener esa fe a menos que Cristo nos la dé. Entonces, no somos salvos porque tenemos mucha fe. Tenemos fe porque somos... ¿Sí se entiende esto? A ver, es que quiero, no sé si me están viendo con esa mirada de incredulidad, de repulsión. Sí. Hablando de la salvación, del inicio. El inicio, exacto, sí, el proceso lo entiendo, el proceso de santificación, sí. El grupo de que dicen que solamente Cristo vino para hacer posible la salvación, pero no efectiva. Es decir, solamente Cristo vino y dijo, voy a morir, no sé por quiénes, pero por quiénes a quienes vengan, quienes quieran. Y el grupo reformado, en contraste, dice, no, Cristo vino a morir por sus elegidos, por ciertas personas en específico. Bueno, basándose en muchos versículos, por ejemplo, Efesios 1:3, Él nos escogió antes de la fundación del mundo para hacer hechos... a ver si me ayudan con Efesios 1:3, por favor. Pienso en esas dos teorías que dice, para los elegidos. Sí. Nadie sabe quién es elegido. Ahora, el otro puede... El único que sabe es Dios. Nosotros todo, bueno, yo creo que al final terminan en una sola cosa, porque puede haber sido salvo y decir, yo soy elegido, y los otros pueden decir, bueno, es que eran todos, y eran todos, creo que terminan en lo mismo, así lo vamos a entender eso. Sí, pero la causa, ese es el punto. ¿Qué causa la salvación? El arminiano dice la fe. El que Dios dio de antemano, íbamos a creer algo, nos dijo, a esos que van a creer los voy a salvar. Entonces, el inicio de la salvación realmente es la fe del hombre. Y el grupo reformado que dice, el inicio de la salvación es del Señor, solamente el Señor, y su gracia. No es algo de nosotros, no es algo que esté algo dentro de nosotros que Dios diga, qué magnífica fe, lo voy a salvar. No. El grupo reformado dice, Dios no vio nada bueno en mí. Simplemente Dios quiso salvarme por su gracia. Se acabó. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dice Miguel, tenemos fe porque fuimos salvados. Él nos dio la salvación y la fe para creer, porque nuestro deseo natural era no creer y hacerlo. Exactamente. Fíjense lo que dice Miguel. ¿Dónde? Exacto, lo contrario, exacto. Dice, nuestra naturaleza es no creer y hacer lo malo. O sea, nuestra naturaleza es rechazar a Dios. ¿Qué dice el Salmo 14:1? El necio dice en su corazón, no hay Dios. Fíjense, no dice en su mente. Dice en su corazón, desde su voluntad, dice, yo no quiero creer en Dios. No me conviene. Y si leemos el Salmo 14, dice, todos han descarriado a una, se volvieron inútiles, sencillamente no queremos creer en Dios. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos lo que queremos, porque no nos gusta que alguien nos gobierne, menos Dios que nos diga qué hacer y qué no hacer. Nos encanta hacer nuestra voluntad. ¿Quién dice amén? La verdad es que nos gusta. Nos gusta que todos respondan a nuestra voluntad, nos gusta que todos hagan lo que nosotros queremos. ¿No es cierto? Te sientes glorioso cuando nos gusta eso. Y no nos gusta la idea de un juez supremo. Y por eso rechazamos al Salvador, porque creemos que estamos bien, porque creemos que no hay nada de malo con nosotros. Creemos que todo está marchando bien. No queremos creer, eso es algo natural, como dice, es algo natural después de la caída.
Porque antes de la caída nuestro deseo era Dios. Después de la caída nuestro deseo es rechazar a ese Dios, que es evidente en toda la creación. Y por eso el ateísmo surge. El ateísmo no es una consecuencia de que no haya evidencia de Dios, es una consecuencia de que no queremos a Dios. Escuchen lo que estoy diciendo. El ateísmo no es la idea de que no haya evidencia de Dios. El ateísmo es la consecuencia de que no queremos creer en Dios, rechazamos esa verdad. Romanos 1:18, recuerde. Porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e incredulidad de los hombres que con injusticia obstruyen, restringen la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de que Dios existe y que se ha hecho evidente en todo lo creado. Nos encanta rechazar la verdad y nos hacemos vanos en nuestros razonamientos, como dice Pablo. Por eso creamos tantas filosofías, tantos sistemas de pensamiento que tratan de sacar a Dios de su mundo, de la jugada, de la ecuación del mundo. Y ese es nuestro deseo. Lo natural es no creer en Dios después de la caída. Lo antinatural, si queremos decirlo, es cuando el Señor viene, cambia nuestros corazones y dice, ten fe para creer. Abre tus ojos para creer en Cristo. Es lo que dice Pablo en 2 Corintios 4. Dios, que dijo que desde las tinieblas resplandeciera, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dijo, en el corazón de Adri sea la luz. De repente se hizo la luz, Adri se dio cuenta que era alguien horrible y que necesitaba un pecador, a un salvador, y dijo, Cristo es mi salvador. Eso solamente sucede cuando Dios abre tu entendimiento y disipa las tinieblas de tu corazón. Sucedió con muchos de nosotros, o con todos los que estamos aquí, claro. Donde creíamos que todo estaba bien, que todo era fenomenal, que no había nada de problema en nosotros, de repente dijimos, necesitamos a Cristo. Y cuando Cristo era un motivo de burla, si quieres, un motivo de rechazo, ahora Cristo es nuestro Señor y Salvador y queremos amarlo, conocerlo y servirle. ¿Cómo explicas eso a menos que Dios diga, sea la luz tu corazón? Y haya sido la luz. Y es algo que solamente el Señor puede crear en nuestros corazones. No somos mejores que otras personas por eso. Sencillamente el Señor tuvo misericordia. Entonces se entiende la posición del grupo arminiano. Y nuevamente les digo, yo considero muchas de estas personas buenos cristianos, verdaderos cristianos, pero no estoy de acuerdo con ese punto de vista, porque creo que el punto de partida aquí es del hombre y no de Dios. Y dice R.C. Sproul, en un libro muy bueno, lo recomiendo, se llama ¿Qué la teología reformada? Dice, la frase principal o el axioma principal de la fe reformada es, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. De principio a fin. La salvación es del Señor. Fíjense lo que dice R.C. Sproul. Una cosa es estar de acuerdo con que la fe es condición necesaria para recibir los beneficios de la obra salvífica de Cristo. Fíjense, lo que dice R.C. Sproul es que estamos de acuerdo con los arminianos, es que la condición necesaria para recibir los beneficios de la obra salvífica de Cristo es la fe. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Pero una cosa distinta es decir que la fe es una condición necesaria para satisfacer la justicia divina. Si la fe es una condición para cumplir con lo que la justicia de Dios demanda, entonces la expiación en sí misma no es suficiente para satisfacer esas demandas. De hecho, la expiación no sería suficiente para todos. La satisfacción completa no se lograría hasta que la persona aporte su fe a la expiación. ¿Qué es lo que quiere decir R.C. Sproul? Es que creemos que sí, la fe es necesaria para creer en la salvación y recibir los frutos de la salvación, pero no es la condición necesaria para ponernos a cuentas con Dios. Lo único que nos pone a cuentas con Dios es el sacrificio sustitutivo de Cristo, no nuestra fe. Nuestra fe es un producto de esa salvación, no lo que hace posible nuestra salvación. ¿Se entiende esto? No es nuestra fe la que nos pone a cuentas con Dios, es la vida perfecta de Cristo. No es mi credulidad lo que me hace, lo que me reconcilia con Dios. Lo que me reconcilia con Dios es que Cristo murió la muerte que yo debí morir. Cristo vivió la vida que yo debí vivir, pero que no puedo vivir. No puedo vivir justamente. Y Cristo, al ofrecer su justicia, al ofrecer su obra a favor de nosotros, Él muere, resucita, y esa muerte es la que me pone a cuentas con Dios, no mi fe. Mi fe es una consecuencia de eso que Cristo hizo por mí. Y Cristo me da la fe para creer. Esa es una diferencia. Si quieren decirlo filosófica, pero que creo que, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo creo que mi fe es la que me salva o que es una condición necesaria para que Dios me salve?
¿yo le daría toda la gloria a Dios por mi salvación? ¿O habría un mérito para mí? Si yo pienso que mi fe es la que me salvó, ¿qué puedo pensar? Exacto, puedo decir, sí, o sea, Dios me salvó, pero no me hubiera salvado si no hubiera sido por mí. No me hubiera salvado si yo no hubiera creído y yo hubiera tenido esa fe gloriosa que nadie como ustedes tiene. Y hay un lugar para que el hombre diga, sí, o sea, soy bueno y por eso Dios me salvó. Pero como dice el autor de Narnia, C.S. Lewis, Dios no nos ama porque somos buenos. Somos buenos porque Él nos ama. Lo que dice C.S. Lewis es que Dios no nos amó porque éramos buenos. Y ahora podemos estar caminando en santidad y podemos buscar esa bondad y esa santidad de vida. No es porque seamos los mejores, sino porque Él nos amó. Él se entregó por nosotros y dijo, a estos pecadores les voy a dar salvación. Y la pregunta que ahorita nos compete es ¿cuál fue el pueblo elegido del Señor? En otras palabras, ¿por quiénes murió Cristo? ¿Por quiénes murió Cristo? Es una pregunta, yo creo que muy importante que deberíamos hacernos, pero solamente quisiera terminar esta clase, porque no tenemos tiempo. Ya pedí mi solicitud para que el siguiente cuatrimestre me diera más tiempo. Lucas 19:10, ¿me ayudas, Eli? Narciso, ¿me ayudas con Mateo 1:21? Lucas 19:10. Mateo 1:21 con Narciso. Por favor, Jero, ¿me ayudas con Primera de Timoteo 1:15? Primera de Timoteo 1:15. Eli, ¿me ayudas con Gálatas 1:4, por favor? Gálatas 1:4. Gálatas 1:4. Adi. Jerónimo, Primera de Timoteo 1:15. Narciso, Mateo 1:21. Eli, Lucas 19:10. Entonces, déjenme. Gálatas 1:4, sí. Lucas 19:10, ¿a ti? Lucas 19:10. Ajá. ¿Qué dice Lucas 19:10? Ok, el propósito de Cristo vino a buscar y a hacer posible la salvación. No, vino a salvar. ¿Cuál es el propósito de Cristo al venir en esta tierra? Salvar. No hacer posible la salvación, sino a salvar. Y ahorita vamos a ver otro texto. Mateo 1:21. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo. Fíjense, Él salvará a su pueblo de sus pecados. A un pueblo. Tiene un pueblo específico en mente y ese pueblo quizá lo salve. ¿Así dice? No, efectivamente lo va a salvar. La salvación no es una posibilidad, es una certeza. Es una certeza. Estos versículos creo que nos ayudan. Primero de Timoteo 1:15, por favor, Jero. Palabra que es divina, de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Wow, fíjense. Aquí hay una ¿cómo se llama? Cuando se fue la palabra. Hay un argumento en contra de la posición reformada cuando habla de la palabra mundo. ¿Puedes leer otra vez el versículo, Jero? La palabra divina de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Yo soy. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy. Pero Cristo vino a esta tierra y este mensaje que solo es digno de ser recibido por todos. Es digno que todos lo escuchen, es digno que todos presten atención a esto. Cristo vino al mundo y vino a salvar a los pecadores, Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. La obra de Cristo es para salvación. Y vino a esto, Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. ¿O cuál otro? Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en que vivimos. Ok.
Cristo vino a rescatarnos, no a hacer posible nuestra salvación, sino a rescatarnos efectivamente y se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Fíjense, Cristo no se dio para que a ver si somos librados, sino para librarnos efectivamente. O sea, Cristo tenía en mente la liberación y la salvación de su pueblo, no la posibilidad de salvarlos, sino la certeza de lo que los iba a salvar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Cristo no vino y dijo, mira, voy a morir, quién sabe por quiénes, quién sabe para quiénes. Hay la posibilidad de que todos crean, hay la posibilidad de que nadie crea. Y si Cristo vino de esa forma, estaríamos atentando en contra de la naturaleza de Dios mismo, que todo lo que hace tiene un propósito, tiene un fin. No es que Dios dice, voy a morir o voy a hacer esto a ver qué pasa. No, Dios no es así. Dios tiene un propósito, siempre el propósito de Cristo fue salvar a los pecadores. Fíjense lo que dice Colosenses 1, 21 y 22. Colosenses 1, 21 y 22. Empero ahora los ha reconciliado en el cuerpo de su sangre por medio de su muerte, para hacernos santos y sin mancha, irreprensibles delante del vino, a través de su cuerpo para hacernos santos y sin mancha. Tiene un propósito específico, salvarnos y presentarnos delante de él como una novia ataviada, una novia lista para las bodas del Cordero, para que estemos santos y sin mancha. Este es el propósito de Cristo. Cristo tiene un propósito de santificarnos y presentarnos delante de él, y es por su pura gracia. Ahora, ya por último, me gustaría que meditáramos dos pasajes. Vamos a ayudar con Juan 17, versículos 9 y 10. Y quiero, ayúdame con Juan 10, 24 al 29. Juan 17, 9 al 10, y después Juan 10, 24 al 29. Sí, adelante. Ruego por aquellos, no ruego por el mundo, sino por los que me han dado, porque son tuyos. Todo lo que... A ver, primero, ruego por aquellos que me has dado, no por el mundo, sino por aquellos que me has dado. Ok. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. ¿Sí? ¿Se entiende? Cristo en la oración de Juan 17 ora por lo que les ha dado. Y está hablando en un contexto inmediato por los apóstoles, está ahí con los apóstoles. Pero también está hablando por aquellos que el Padre le va a dar, no por todo el mundo. Está hablando por aquellos que han de creer en él. Está hablando por aquellos que han de ser salvados por él. Los que el Padre le ha dado, no por todo el mundo, sino por aquellos que él le ha dado. Y eso nos lo ayuda a entender a Juan 10, 24, 29. ¿Qué dice? Dice, entonces los judíos lo rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener si tú eres el Cristo? Y dínoslo claramente. Jesús le respondió, pues el me dijo a ustedes que las obras que yo hago en el nombre del Padre serán estas dan testimonio de mí. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Adelante. Mis ovejas me oyen mi voz, yo las conozco, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie las apartará de mí. ¿A quién le da la vida eterna? Y dice Jesús, ustedes no me creen porque no son de mis ¿qué? Fíjense, Cristo le da vida eterna a su pueblo, a su rebaño, a sus ovejas. ¿Por qué nosotros creemos? Por lo menos eso pensamos. ¿Sí creemos todos en Cristo? Porque es posible estudiar en un seminario y ser cristiano. Puedes tener un interés intelectual de Dios, pero no un interés realmente de ser salvado. ¿Pero por qué creemos? Sencillamente porque Cristo nos ha llamado con su voz de pastor y sus ovejas, por muy perdidas que anduvieran en los montes, cuando escuchan la voz de su pastor, vienen a él, así como están, rotas, caídas. Y venimos a Cristo. Y por eso es que nosotros creemos, porque escuchamos
su voz, y su voz hace posible que nosotros podamos percibir que Él es nuestro único y verdadero Salvador. Aquellos que permanecen en su incredulidad ha sido porque sencillamente no quieren a Dios igual que nosotros. Sencillamente lo rechazan. Pero, en otras palabras, escuchamos la voz de Dios porque somos parte de su rebaño. Esta es la expresión limitada. O me gusta la definición de salvación particular. Porque Cristo vino a morir por algún pueblo en específico. Y recuerden, aquellos que Dios eligió de antemano desde la eternidad para ser salvados. Y no es por algo que en ellos o en nosotros, sino es algo en la voluntad de Dios, por su pura gracia y por su soberana voluntad. Alguien puede decir, no, es que no es justo. No es justo. ¿Quieres justicia? Vámonos todos al infierno. Eso es justicia. Eso es justicia. Yo sé que es una doctrina difícil de entender. En la semana voy a estar subiendo videos a mi canal de YouTube. Voy a estar respondiendo cuestiones de esa doctrina. Y voy a estar ampliando cada punto para que ustedes lo sigan en la página. Esta semana voy a ser muy directo con este tema. Y yo creo que todas las semanas estaré subiendo material de esta doctrina, que es la más, creo que la más debatida entre todos los puntos doctrinales de la fe reformada. Hay un libro muy bueno que se llama Vida por su muerte. Vida por su muerte. Que es otro libro, bueno, que es un extracto de un libro llamado La muerte de la muerte y la muerte de Cristo, de un puritano llamado John Owen. Lean, les va a ayudar mucho. Y bueno, ya después les doy otras recomendaciones. Así que chicos, eso ha sido todo por el día de hoy.